Santiago Méndez, ¿cuántos años tienes? 14. 14 años. ¿Qué prefieres que te llame? ¿Cómo te llamo? ¿Santiago Méndez, niño director del Loro Parque o embajador del Loro Parque? Embajador del Loro Parque. Bueno, vamos a contar un poco la historia de Santiago Méndez, que es hoy el protagonista de nuestro podcast. Que Santiago, con los años que tiene, ya ha sacado hasta un libro. O sea que imagínense ustedes del personaje con el que estamos hoy hablando. Pero hay que decir que todo esto arranca en su momento cuando entras dentro del programa Niño Director del Loro Parque, ¿verdad? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te informas tú del proyecto que estaban montando en el parque? Sí, así es, Raúl. En 2023, me informó una amiga que vio el talento en mí. Me escribió un WhatsApp, me dijo, Santi, te tienes que apuntar en este concurso porque siempre te ha gustado los animales y sé que te encanta este mundo de los parques y todo eso, entonces apúntate. Entonces yo vi el mensaje, se lo comenté a mis padres y nada, ese mismo día pues me inscribí en el concurso, hice la redacción, que más tarde tuve que presentar de forma presencial en el Loro Parque. Y bueno, y después de una espera ansiosa, pues quedé. Hay que decir que yo conozco a Santiago desde hace muy poquito, pero la verdad es que me ha sorprendido. Un poco también, no solo por lo precoz que eres en muchas cosas, sino también porque parece en muchas ocasiones que no estoy hablando con un niño, sino que estoy hablando con un adulto. Y eso es a veces un poco complicado. Me estabas contando que todo esto arranca también por tu pasión y por tu amor por los animales. ¿Eso cuándo empieza, Santi? Bueno, realmente realmente no me acuerdo de cuándo empezó a gustarme los animales, porque siempre, yo me acuerdo que de pequeño siempre jugaba a las orcas, a los delfines, con mis juguetes. Entonces siempre esa pasión por los animales, ese amor siempre lo he tenido presente durante toda mi vida. Y sobre todo más cuando fui niño director del Loro Parque, me hizo entender aún más la conservación de los animales y todo ese amor que le ponen aquí al Loro Parque. Vamos a aprovechar además que te tenemos aquí hoy en este podcast para animar a los niños. Yo creo que es fundamental también el conocimiento de los niños desde muy pequeños, y el amor lo ves en muchos niños que vienen este verano aquí, que estamos viviendo un auténtico baby boom con el animal ahora que está de moda, que es la capibara. A mí no me gusta hablar mucho de animal de moda, porque después piensas que son animales que están en un determinado momento de moda, que los compran o que los mantienen y que después los cambian por otro. Yo creo que eso, por ejemplo, ese término a mí no me gusta mucho, pero yo creo que es muy importante, ¿no? De qué manera transmitirle a los más pequeños el amor o la pasión, o como digo yo, el respeto y el cariño a los animales, que eso después también te forma como persona, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, la experiencia aprendí pues todo el cuidado que hay detrás, el equipo humano que hay detrás del cuidado de los animales y el entrenamiento diario que hacen, y verlo de cerca y verlo de primera mano pues es algo increíble, una experiencia única. En estos años que has estado en los cursos de niño director, cuéntanos un poco qué es lo que han hecho. Bueno, realmente se ha dividido en varias actividades, y en cada vez que íbamos pues aprendíamos algo diferente del parque, porque como comprenderás, Raúl, Loro Parque, aparte del tema de los animales, la conservación abarca muchos departamentos, y la verdad ver el funcionamiento de esta embajada animal y todos los departamentos que son necesarios para que funcione en armonía es algo increíble de poder observar como niño y aprender sobre todo de lo importante que es cada departamento, y que todo eso tiene algo en común, que es el cuidado y el bienestar de los animales. ¿Cuál es el animal que más te ha llamado la atención? Sin duda es el delfín y los leones marinos. O sea, en general los mamíferos marinos siempre son mis favoritos. ¿Por qué? No sé, o sea, siempre de pequeño yo siempre como jugaba con mamíferos marinos, ballenas, delfines, orcas y leones marinos, pues siempre me ha gustado las cosas del mar. ¿Entiendes, por ejemplo, cómo viven aquí bajo cuidado humano los cetáceos? Como digo, en un verano, la verdad que histórico, comenzaba con Teno hace 5 meses, la cría de nuestra orca Morgan, ha nacido también un delfín. ¿Cómo le transmitirías tú, cómo le dirías a la gente cómo se cuidan aquí a los mamíferos? Bueno, claro, bueno, realmente el cuidado que hacen aquí no solo un cuidado de darle alimentación o simplemente darles los cuidados que realmente es necesario, los básicos, sino transmiten ese amor hacia los animales y el vínculo que tienen los cuidadores
con los animales es algo inexplicable, la verdad. Siempre que voy a Orca Ocean y veo ese vínculo de los entrenadores con las orcas, es algo inexplicable de explicar, porque es que hay tanto amor y tanta pasión a lo que hacen que totalmente se refleja en su trabajo. Además, los animales en muchas ocasiones tienen un trato totalmente natural, que yo creo que eso también es importante también de decirlo. No solo lo que significa para proyectos científicos, para la conservación de las especies también, sino en el hábitat en el que están aquí también. Eso lo has entendido tú a lo largo de estos años, ¿no? Sí, totalmente entendido eso, todo el cuidado que hacen, todo lo que hay detrás, todo eso lo he entendido perfectamente, además de que he aprendido un montón, y creo que esta experiencia es única y todos los jóvenes y niños se deberían apuntar, porque aprendes un montón de cosas. Porque además ahora estamos en plena campaña de, como digo yo, no de captación, sino de apuntarse. ¿Por qué tiene que apuntarse un niño ahora también a la nueva temporada o al nuevo curso de niño director que estamos abriendo aquí en Loro Parque? Realmente yo voy a hablar desde mi experiencia para motivar a otros niños y jóvenes. Perfecto, muy bien. Que es lo que aprendes aquí. Es, como digo yo, es como una pasantía universitaria. A mis 12 años tuve una pasantía universitaria porque aprendí un montón de cosas. O sea, la conservación de los animales, porque el Loro Parque y Loro Parque Fundación hacen trabajos laboriosos para la conservación de los animales, todo el trabajo que hay detrás, el equipo humano, el conocer todos los departamentos, y además de aprender de, aunque seamos niños, podemos ser embajadores de lo que nos propongamos, porque al final siempre es lo que intento transmitir en el libro, de que aunque seamos niños podemos hacer acciones que cambien el mundo, como es el cuidado del medio ambiente. Cuéntanos un poco cosas de tu libro que acabas de sacar, que aquí al final ha venido, como dijo en su momento Paco Umbral, te ha venido aquí a hablar de su libro. Cuéntanos un poco de qué trata el libro que has sacado, Santi. Bueno, mi libro se llama El Pequeño Embajador, y que es una obra que relata mi experiencia como niño director del Loro Parque, que está basada, ¿no? Y toda esa experiencia, todas esas vivencias me han llevado a escribir este libro, y mi motivación es que otros niños y jóvenes vean esta experiencia y aprendan también de todo el trabajo que se hace en Loro Parque, y que aprendan que aunque seamos pequeños podemos hacer grandes cosas, ¿no? Que es lo que el mensaje principal del libro, ¿no? Y espero que este libro, el mensaje principal del libro, llegue a instituciones, llegue a colegios, y realmente lo que yo quiero es que cada niño no se quede sin visitar la Embajada Animal. ¿Tú entiendes que no es normal que un niño de 14 años hable de esa manera, que haya escrito ya un libro, y que para cualquier adulto un poco se quede impresionado? Parece que estoy hablando con un adulto. Me imagino que eso te lo han dicho también en muchas ocasiones. Sí, bueno, normalmente la gente me dice, Santi, hablas como si fueras un adulto. Pero bueno, yo soy un niño, solo que siempre intento mejorar, y siempre intento de aprender de cualquier cosa que capto, lo manejo en mi cerebro, y siempre intento pues mejorar. Y bueno, mi actitud es así, pero no porque sea yo así como persona, sino simplemente porque me gusta hablar con firmeza. ¿Qué curso estás cursando? Segundo de la ESO. Segundo de la ESO. Ahora empiezas en segundo de la ESO. No, en tercero. En tercero de la ESO. ¿Y qué tal las notas y todo? Muy bien. Pues sí, la verdad, muy bien. Sí, o sea, que tus padres están contentos. Sí, bueno, algunas cosas se pueden mejorar, otras no, pero bueno. Bueno, ¿y este verano qué es lo que has hecho? Bueno, este verano he podido disfrutar de los parques, he ido al Ciampar, he ido al Loro Parque, recientemente fui al Ciennai, y he estado así el verano pues yendo y disfrutando. ¿No has ido a Poema del Mar? Entiendo que sí, ¿o no has ido todavía? Sí, fui en julio, que justamente tuvimos una actividad de los niños directores, y donde los niños directores de Poema del Mar nos recibieron y nos abrieron sus puertas a conocer el Poema del Mar. O sea, que ahora encima tienes vínculo con otros chicos de Poema del Mar. No sé si se mantienen las amistades, si se están comunicando. Sí. Sí. Muy bien. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué es lo que vas a hacer tú a partir de este nuevo curso que comienza ya? Bueno, realmente todavía no tengo pensado más proyectos en futuro, pero siempre vivo pensando proyectos, así que espero que este curso me dé nuevas oportunidades y nuevas experiencias que me inspiren a hacer nuevas cosas. Cuando escuchas la palabra Loro Parque, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza, Santi? Embajada Animal. Santi, muchas gracias, amigo. Muchas gracias.